Aquí estamos de nuevo en la gracia de Dios, entregándonos a su santo nombre. Y espero que se gocen en esta noche con la enseñanza que el Señor nos ha regalado. Bien, queridos hermanos, vamos a nuestras Biblias, a Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo del 5 al 7. La palabra la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y de su Santo Espíritu, y su palabra dice, Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículos del 5 al 7. Dice su palabra, y dijo al rey, verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido. Y mis ojos han visto, y he aquí que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha. Bienaventurados tus hombres y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Entramos en oración. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, nos presentamos delante de ti, Señor, delante de tus ojos, Padre. Tú conoces nuestros corazones, Señor, y nada hay oculto en ti. Es por eso, Padre, que te pedimos perdón, Padre, por nuestras actuaciones, Padre Santo, que quizás nos alejan del Señor. Padre, ten piedad de cada uno de nosotros, de los que estamos en esta iglesia, Señor. Perdónanos, ayúdanos a caminar en tus caminos, guía nuestros pasos, Señor. Enséñanos a ser fuertes en ti, Señor, para poder soportar las tentaciones de este mundo, que por cierto son poderosas, pero más poderoso eres tú, Padre, que nos sostiene y nos sustenta, Padre eterno. En el nombre de Jesús, Señor amado, nos ponemos en tus preciosas manos, Señor, y seamos bendecidos por esta enseñanza. Te damos gracias a ti, amado Señor, en el nombre de Jesús, así sea. Amén, Señor, amén. Tomen asiento, queridos hermanos. Este versículo que nos hemos acabado de leer en Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 7, es una reflexión para cada uno de nosotros y poder involucrarnos y estar adentro de lo que quiere el Señor explicarnos a cada uno de nosotros en esta tarde y noche. Hemos titulado en esta enseñanza, tú eres más de lo que yo había escuchado. Como hemos visto, queridos hermanos, aquí en esta enseñanza, en estos versículos, hermano, hay mucha enseñanza para poder discernir y pensar y entregarnos a nuestro Padre Celestial, dándonos a nosotros mismos en sacrificio vivos, queridos hermanos, con nuestro accionar, nuestro proceder, nuestro vocabulario, nuestro pensar, queridos hermanos. Esta narración, queridos hermanos, usted la puede leer desde principio a fin en Primera de Reyes, en el libro Primera de Reyes, capítulo 10, versículos del 1 al 13. Ahí está la historia completa de versículos que hemos tomado de Segunda de Crónicas 9, del 5 al 7. Ahora bien, esta enseñanza, queridos hermanos, vemos a Salomón, el hijo de David, como figura o sombra de Cristo. O sea, lo que vamos a hacer en esta tarde y noche
es hacer esa reflexión teniéndole a Salomón como figura o sombra de Cristo. Y a esto les llevo a ustedes, queridos hermanos, para que ustedes vayan navegando en su imagen, en sus cerebros, haciéndose a la idea de qué significa lo que estamos hablando cuando hemos titulado "Tú eres más de lo que yo había escuchado". Y a Jesús se refirió a esta reina del sur, a esta reina Seba. Miremos en Mateo capítulo 12, versículo 42. Dice, en su palabra dice, en Mateo 12, 42, dice: la reina del sur, a esta reina que fue a visitar a Salomón y dijo: lo que me habían dicho, ni la mitad me dijeron. Y felicitó a los hombres que acompañaron a Saúl, diciendo: y tus siervos y tus esclavos, prácticamente lo decía, dichosos los que oyen tu sabiduría. Nosotros, por obra y gracia de Dios, nos han dejado a nosotros en los evangelios, que es sabiduría y poder de Dios, para que nosotros podamos discernir las cosas maravillosas que tiene Dios para nosotros. Lo único que vamos a hacer en esta tarde y noche es transportar la idea de este versículo de Crónicas hacia nuestras vidas, para que nosotros podamos disfrutar plenamente del Evangelio, queridos hermanos. Aquí vemos, dice en Mateo 12:42, la reina del sur se levantará en juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Se da cuenta, ella es la que de ella está hablando. Pero aquí hay una frasecita que tomen en cuenta, queridos hermanos, y dice: y he aquí más que Salomón en este lugar. Jesús está hablando ahí, refiriéndose al reino de los cielos manifestado en la persona y obra de Jesús. Salomón era hijo de David, lo sabemos, y uno de los grandes títulos mesiánicos de nuestro Señor Jesús es ser hijo de David. Jesús era mucho más un hijo de David que de Salomón. Eso quiere decir cuando dice: he aquí más que Salomón en este lugar, cuando habla en Mateo capítulo 12, versículo 42. Nuevamente estamos impresionados solo al ver cómo esas oraciones de los labios del Señor, cuando estaba en su ministerio, en su apogeo aquí en la tierra, nuevamente nos impresiona por la grandeza de la autodeclaración de Jesús. Pararse frente a los líderes religiosos que no creían en Él y declarar ser más que el rey más rico y sabio de Israel. Esa fue una revelación dada a los hombres por gracia y amor, queridos hermanos. Él se hizo ver, como cuando se presentó a la mujer samaritana, una de las pocas veces que hace verse él mismo, diciendo: he aquí el Rey Salvador, haciéndose ver directamente de sus labios como Rey y Señor del universo, queridos hermanos. Y con este preámbulo vamos a desglosar y hacer una incisión a nuestro texto bíblico base. Eso quiere decir que vamos a escoger las palabras que nos han impresionado más. Dice: había oído, dice, ¿no? ¿Qué quiere decir cuando había oído? Cuando usted se refiere en su vida natural, había oído, ¿qué quiere decir? Que usted había oído algún chisme, algún accidente, algún comentario, algún evento, cualquier cosa que esté en la vida real, que haya sucedido,
había oído. Y es así como estos comentarios, y les voy a dar muchos ejemplos en los que en la Biblia hay muchos ejemplos, pero he tomado solo dos, porque hablaban de Jesús, de sus obras, de su caminar, que levantaba muertos, sanaba enfermos, daba vista a los ciegos, oían los sordos, los mudos hablaban y saltaban y glorificaban el santo nombre de Dios. Entonces, asimismo, les voy a dar solo dos ejemplos de lo que habían oído, decían en algunos versículos. En Lucas 23:8 dice la palabra, para que vea un ejemplo de que siempre pasan estas cosas. ¿Por qué llegaste a un trabajo? Porque había oído que estaban cogiendo gente. ¿Se da cuenta? Así llegaron a conocer las actividades sobrenaturales de Dios en la tierra. ¿Se da cuenta en ese tiempo que ahora nosotros que vivimos en la gracia, queridos hermanos, cómo no vamos a alabar a nuestro Dios Todopoderoso, que sabemos que sus grandes cosas son una promesa para cada uno de nosotros y de nuestros hijos, queridos hermanos? En Lucas capítulo 23:8 dice: Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. En Juan capítulo 12, versículo 18, dice: por lo cual también había venido la gente, mucha gente, queridos hermanos, a recibirle. Porque había oído, dice, se da cuenta, que él había hecho esta señal. Entonces, ¿cómo conocían al Señor Jesús desde lejos? O mejor aún, los que estaban cerca y eran testigos oculares de lo que él hacía en la vida de cada uno de los que pasaban por ahí, o cada uno de los que le seguían, queridos hermanos, porque eran muchos los que le seguían ahí. Entonces es así como se llegó a saber de nuestro Señor Jesús, y por eso dice: había oído esta reina, también por el chisme, por los comentarios, queridos hermanos. Y hay otra palabra que también me llamaba la atención, queridos hermanos. Dice: no creía. Dice: y entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno no cree? Viene una incredulidad, y hay una incredulidad pasajera y otra que es permanente, queridos hermanos. Quiera Dios, por la gracia de Dios, que nosotros estemos en esa incredulidad pasajera. ¿Cuál es esa incredulidad pasajera? La que está con esperanza, pero siempre esperando resultados, pero a la final con esta esperanza serán los hechos, y en nosotros se incrementa la fe, queridos hermanos. ¿Por qué? Porque hay una leve esperanza de que este hombre pueda salvar a mi hijo que está enfermo. Pero cuando sucede el milagro, se hace realidad esa esperanza, entonces su fe crece y empieza a adorar al verdadero Dios, queridos hermanos. Pero eso nosotros no queremos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo ya nos ha dejado un legado en el pasado, y ahora tenemos ese santo evangelio que nos enseña las promesas de Dios, y están tipificadas y son promesas para cada uno de nosotros. Es por eso que les traigo a la presente vida espiritual a la que nosotros tenemos que alcanzar, queridos hermanos. ¿Y cuál es la otra incredulidad, queridos hermanos? La otra incredulidad permanente no es más que una persona de indiferencia religiosa. No es que no crea, es que no le interesa creer, queridos hermanos. No hay esperanza, la fe no existe en ellos, son indiferentes por la
hermanos, por sustitución de un valor religioso o por logros personales alcanzados en este mundo. Un ejemplo puede ser: no, yo soy un ingeniero, yo dependo de mí, yo dependo de mi cartera, yo dependo de mi sabiduría, y no existe Dios. Es solo un ejemplo, no trato de estigmatizar a ninguno, queridos hermanos. Entonces aquí en otro tema podríamos decir hombres y siervos en esta frase, queridos hermanos, que también llamó la atención. Dice: qué hermoso testimonio acerca del buen trato de Salomón para con sus siervos. Y aquí muchos de nosotros podemos vivirlo a carta cabal en nuestras vidas cuando tenemos jefes que son bien humanos, que son considerados, que son bien agradecidos de los que trabajan con él y sustentan, son agradecidos con la gente, les provee, les ayuda, es bien comprensible. ¿Qué hace el que trabaja con esa persona? Lo ama, lo quiere, lo cuida, queridos hermanos. De igual manera, aquí esta reina veía esas cualidades en el rey de Israel, Salomón. Y así como estamos viendo, como les dije a ustedes, que se pongan en su mente, cuando yo digo rey Salomón, era Jesucristo la sombra. Así es nuestro Señor Jesucristo, queridos hermanos. Piadoso, su carga es fácil, su yugo es liviano. Él nos espera a nosotros cansados. Y si tal vez resbalamos en nuestra fe, o tal vez hicimos algo que no le agradó al Señor, Él inmediatamente nos viene en ese auxilio, dándonos ese arrepentimiento oportuno, queridos hermanos, y levantándonos de nuevo, queridos hermanos, pero siempre y cuando nosotros queramos confesar delante de Él. ¿Qué es confesar, queridos hermanos? Es repetir lo que el Espíritu Santo pone en tu corazón. Has robado, eres ladrón. ¿Y qué es confesar? Sí, Padre Celestial, soy ladrón, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y tener ese criterio formado, esa capacidad mental de permanecer en la verdad, de hacer las cosas conforme a Cristo, queridos hermanos. Pero ahora vivimos en unos tiempos en que los hombres buscan el individualismo, el egoísmo, y en el que todo es relativo, o sea, es decir, hoy en día no se aceptan las verdades absolutas, y esto produce en los hombres varias actitudes, queridos hermanos, muy negativas. El hombre no quiere ser tratado, es decir, el hombre no quiere ser corregido, no quieren que nadie se meta en la vida por chueca que estén llevando, queridos hermanos. Al no ser corregidos, no quieren ser moldeados. Muchas veces ni tan siquiera el hombre quiere ser aconsejado, y sobre todo cuando es soberbio de esa manera, se opone a Dios, queridos hermanos. Y a pesar de todo, el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, porque cuando les digo sobrepasa todo entendimiento, ¿cómo puede ser que siendo tan malos nuestro Dios nos ame? ¿Se dan cuenta? Por eso dice, pasa sobre todo entendimiento. Miren en Primera de Juan capítulo 4 versículo 10. Primera de Juan capítulo 4 versículo 10 dice su palabra: y en esto conociste el amor. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Perdón, hermano. ¿Se da cuenta, querido hermano,
¿quién es el que nos encontró? Nosotros no es que buscamos, Él nos trae, Él nos buscó, Él nos trae a la iglesia, Él hace que usted venga. No, por nosotros nos quedamos viendo el fútbol, queridos hermanos, de verdad. Dios nos amó primero, llévese eso en su mente, grábelo dentro de su corazón. No esperó que nosotros le amemos primero, pero esa es una actitud, queridos hermanos, muy humana. Yo te amo porque tú me amas. Pero si tú me odiaras, pregúntese usted, ¿podría ser capaz de amarte? ¿Podríamos amar a los que nos odian? Creo que esto sería muy complicado si nos podríamos a pensar, queridos hermanos. Y en realidad es la única manera en la que podríamos hacer esto, es obedeciendo la palabra de Dios por medio del poder del Espíritu Santo, obrando en cada uno de nuestros corazones. Y al obrar en nuestros corazones somos transformados. Increíblemente, una extraña obra es realizada en nuestros corazones. Nuestros corazones de piedras llenas de orgullo, de odio, son transformados en corazones suaves, en corazones como de niños. Y no nos importa lo que nos han hecho, sino que perdonamos. Y más que eso, al perdonar, amamos y los queremos. Pero esto que hace el Espíritu Santo de Dios, queridos hermanos, y esto es exactamente lo que Dios hizo por nosotros, amarnos cuando aún estábamos muertos, éramos enemigos de Dios y delincuentes en cuanto a la ley de Dios, queridos hermanos. En Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, Efesios 2, capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Estábamos muertos. ¿Y qué es muerto? Muerto es una persona inmóvil. Muerto es una persona que no tiene actitud para nada, que no tiene ánimo para nada. Eso hace el Señor, nos levantó para dar amor. ¿Por qué? Puso amor en nosotros, queridos hermanos. Pero aún siendo esta una verdad bíblica tan cierta, por otra parte el amor de Dios, aún teniéndolo hacia nosotros, no podemos beneficiarnos de él si no hay un verdadero arrepentimiento y decisión firme de enderezar nuestros pasos. Porque quieran o no, queridos hermanos, los miembros de la iglesia tienen pecados ocultos, queridos hermanos. Y esto hablaremos, Dios mediante, en nuestras próximas enseñanzas, el pecado oculto que hace tanto daño a las iglesias hoy en día, a la iglesia de Cristo, queridos hermanos. En Romanos capítulo 2, versículo 4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guiará al arrepentimiento. ¿Quién nos guía al arrepentimiento? El amor supremo de Dios. Él es el que nos busca, queridos hermanos. Él es el que nos abraza y nos lleva hecho piña a doblar nuestra rodilla y a clamar y a gemir por nuestra bancarrota espiritual, haciéndonos ver que somos asquerosos delante de Dios. Y para poder clamar, perdóname, Señor, no merezco que me escuches, no merezco que yo ni siquiera te hable, no merezco ni que de mis labios salga tu nombre. Otra palabra que hay ahí dice, bienaventurados, dice. Cuando dice bienaventurados, tus siervos, tus hombres, le dice esta reina a Salomón.
No voy a explicar esto. Las Santas Escrituras las pueden exponer en su palabra. Y estas hagan efecto en sus corazones, queridos hermanos. Escuchen, vamos a Mateo, a ver las bienaventuranzas. Mateo 5, versículos del 3 al 11. Vamos a leer rapidísimo para que vean los bienaventurados. ¿Qué quiere decir bienaventurados? Dice, por eso esta reina le dice, bienaventurados estos hombres que están cerca y oyen tu sabiduría. Por eso, ¿quiénes son los aventurados ahora en este momento? Ustedes, mis queridos hermanos, que oyen la sabiduría de Dios. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El siguiente, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, queridos hermanos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿A poco en este versículo nuestros familiares mismos son nuestros enemigos? Ah, tú eres cristiano, ya quítate de aquí, contigo no queremos nada. Los que en verdad son bienaventurados está en el Evangelio de Lucas. Y hay dos condiciones para ser bienaventurados, queridos hermanos. Y esto está en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 28. Lucas 11, 28 dice, hay unas dos palabritas, hermanos, que quiero hacerles notar, dice. Lucas 11, 28 dice, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, los que oyen, dice, la palabra de Dios y la guardan. ¿En dónde se guarda la palabra de Dios? En nuestros corazones, queridos hermanos. Santo es el Señor, queridos hermanos. Y ahora dice otra palabra también que llamó la atención en el texto base, dice, vestidos nuevos, dice. Y vamos a retroceder, queridos hermanos, en un versículo anterior de nuestro texto base, en 2 de Crónicas 9:4, para que vean lo que habla esta reina de los vestidos, que les quiero enseñar, queridos hermanos. Dice, y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados y los vestidos de ellos, sus maestresalas y sus vestidos, y la escalinata por donde subía la casa de Jehová, se quedó asombrado. O sea que esta mujer, viéndoles las viandas de las mesas, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados y sus vestidos, dice. O sea que ella se quedó admirada cómo el rey de Israel, Salomón, tenía vestidos a sus, podríamos decir, a sus diáconos, a toda la corte de la iglesia de Cristo, queridos hermanos. Ella estaba asombrada de todo eso. Y Dios nos ofrece esos vestidos nuevos, y si el hombre decide ponerse ese vestido nuevo, queridos hermanos, o quedarse en los andrajos apestosos en los que ha estado viviendo, queridos hermanos, en Adán prácticamente, porque en Adán es cuando nosotros vivimos en la carne, en nuestro primer padre, pero ahora nosotros tenemos un segundo padre, queridos hermanos. Él nos ofrece esos vestidos nuevos.
Existió un padre que hizo una enorme fiesta para un hijo, que lo conocemos en la parábola del hijo pródigo. Lo primero que hizo su padre es, con su hijo apestoso, sucio, roto y enlodado, fue darle un vestido nuevo. No solamente nuevo, sino está escrito que fue el mejor. Dios no solo tiene para ti algo nuevo, Él tiene para ti lo mejor, querido hermano. Esa es la voluntad del Padre. Dios está en el negocio de mantenerte a ti como un real príncipe heredero de su reino, querido hermano. No de mejorar tu vida, sino de darte lo mejor. La carta de los Colosenses en 3:10 nos enseña que el hombre se va revistiendo del hombre nuevo y se va renovando, queridos hermanos. Revístase del hombre nuevo, hay una palabra, es una orden, algo que debemos hacer, revestirnos del hombre nuevo, queridos hermanos. ¿Cuál es ese vestido? Ese vestido no es otro que Cristo. Cobijarnos de Él, queridos hermanos, abrazarlo, sujetarlo, no soltarnos. Y susurrarle al oído, queridos hermanos, no me sueltes, Padre eterno. Ese vestido es Cristo, es decir, vestirnos de Cristo, de su carácter, de su mente, de sus estatutos, vestirnos con sus acciones, con su visión, es ponernos a Cristo, dejar de vestirnos como Adán, queridos hermanos, vestía, dejar de pensar como Adán pensaba, revestirnos de Cristo en su totalidad, queridos hermanos. Dado esto, lo que debemos hacer es quitarnos las vestiduras del viejo hombre y ponernos la nueva. Cuando alguien nos regala una ropa, queridos hermanos, una vez que la tenemos, podemos optar por ponérsela o no. Me la regalaron, me la dieron, pero es mi opción, es mi criterio. Usarla o no es nuestra decisión, queridos hermanos. Dios nos dio por gracia como un regalo las vestiduras de un hombre nuevo, pero solamente nosotros decidimos si queremos caminar con estas vestiduras que Dios nos entregó, o dejarlas en el ropero, o peor aún, queridos hermanos, botarlas lejos, como muchos hacen, queridos hermanos. Abandonan la iglesia, abandonan el credo donde han sido enseñados, y quizás muchos hombres que han nacido en el Evangelio están en el mundo, hermanos, revolcándose en la podredumbre. Tenga Dios misericordia de ellos y puedan ser recogidos de nuevo a su reino, queridos hermanos. Dios nos dio por gracia. Eso tenemos que ver, queridos hermanos. Por eso dice que tenemos que revestirnos de un hombre nuevo, el cual se va renovando. El vestido de Dios no se hace viejo, sino que se renueva a la imagen de quien lo creó. ¿Quién lo creó? ¿Quién te dio? Dios. La vestidura del hombre viejo se envejece y con el tiempo nos hace más parecidos al pecado que estamos practicando, y se hace en nuestra cara, se nos ve, queridos hermanos. Se refleja la amargura y la oscuridad que estamos viviendo, alejados de Dios. Las vestiduras del nuevo hombre se renuevan y nos hace con el tiempo más parecidos a Cristo, queridos hermanos, donde las personas empiezan a ver cosas raras en uno. En Él hay algo estupendo, en Él hay algo que brilla, en Él hay ciertas cosas que usted dice, oh Dios mío, qué santidad tiene ese varón. Siente usted cuando visita la casa de los siervos de Dios, siente la paz que hay en ellos, en su casa, a su alrededor.
siendo fiel al Padre Celestial. No es gratis. Es gratis, sí, las cosas del Señor, pero usted está dando un pago, siendo obediente al Señor, queridos hermanos. Esa es la obra del Padre, que cada día dejemos de parecernos a Adán y día a día nos parezcamos al Hijo de Dios. Que cada día nos despojemos de esa parte del ropaje, como los calcetines mencionados, los cuales traemos por mucho tiempo, que de por sí ya no queremos tener, porque tienen hasta mal olor, queridos hermanos. Y así es en la vida espiritual. Tenemos que dejar todas las cosas malas, queridos, ponernos los nuevos para ser más como Cristo. Ustedes saben, el hábito no hace al monje. Es cierto, lo que hace al monje es la vocación y la manera de vivir, no porque está puesto su ropa, es un monje que hay que santificarlo, no, sino son las actividades que tienen atrás de sus vidas ocultas, queridos hermanos, y no el traje, pero decir una dedicación sincera a la causa envuelta de forma que la sociedad lo vea a usted con pulcritud, queridos hermanos. ¿Cuál es la característica de un cristiano verdadero, queridos hermanos? Orden en su vida. No es que la pobreza sea afrenta, pero cuando usted viene a la iglesia viene trajeado, viene presentable, porque si vienen otras personas, ya sea a una iglesia evangélica cristiana, ¿qué es lo primero que ven? El entorno, queridos hermanos. Y muchas veces, por la apariencia, no quieren entrar, queridos hermanos. Y no es que sean orgullosos, sino que se están dando cuenta que para ustedes Cristo no les importa, porque nosotros nos vestimos para Cristo, no para los hombres. Nos vestimos para estar delante de su presencia, queridos hermanos. Y cuando vamos a estar delante de la presencia, tenemos que estar presentables, decentes. Sí, queridos hermanos. Nuestros lugares de culto, el atuendo de los asistentes a las reuniones, la imagen del ministro, la de los diáconos, todo está proyectando una imagen al mundo. El orden, la limpieza, el buen gusto deben prescindir en una vida del cristiano. No es menos cierto que los visitantes, queridos hermanos, ellos siempre, los que visitan y vienen a la iglesia, siempre están viendo, porque quizás vienen de una iglesia ordenada, o viceversa, vienen de una iglesia desordenada a ver más desorden. Entonces hay desilusión, queridos hermanos. Hacerlo sin consideración de buscar su gloria es meramente religiosidad. Por eso dice en la palabra de Dios: todo lo que hagáis sea para la honra y la gloria de Dios, queridos hermanos. Así hemos visto, queridos hermanos, y hemos ido desarrollando este texto base que hemos visto en Crónicas, capítulo 9, versículos del 5 al 7. Hemos visto, queridos hermanos, cómo es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hace en nuestras vidas, queridos hermanos? Y glorifiquemos y sea todo lo que hagamos un buen trabajo para su reino aquí en la tierra. Recuerde, queridos hermanos, Hebreos 12:14, seguid la paz con Dios, con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Demos gracias al Señor. Es tiempo de orar. Póngase de pie, queridos hermanos. Amado Señor y Padre, te damos gracias por esta enseñanza, Padre. Gracias, Padre, por ayudarnos a entender, Padre Santo, lo que tú quieres regalarnos, Padre: sabiduría, entendimiento, Padre. Ayúdanos a amarte, Señor. Pon en nosotros ese temor a Dios.
y este tesoro sea engrandecido en nosotros, Padre, porque es la única forma de mantenernos al margen del pecado, el temor a Dios. Padre, ayúdanos, sujétanos, Padre, pon en nosotros un espíritu nuevo, un espíritu noble, y este nos sustente, Señor. Ayúdanos a ir en oración siempre, Padre, a estar en comunión contigo. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Bendice a esta iglesia, Señor. Bendícela, Señor, en el nombre de Jesús, yo te lo pido. Queridos hermanos, les pido oración para mi esposa. Ella tiene una cirugía este martes. Les pido sus oraciones. Gracias, queridos hermanos, podéis irse en paz.